Bienvenidos a Crónica Cripto. El vídeo de hoy lo empezaremos con una pequeña clase de historia y es necesario entender de dónde venimos para saber a dónde vamos con el Bitcoin. Aunque Bitcoin fue concebido y su white paper fue publicado en octubre de 2008, su red no fue activada hasta el 3 de enero de 2009, el día en que se colocó el primer bloque en la blockchain de Bitcoin. Este primer bloque, llamado Génesis, fue creado por Satoshi Nakamoto, quien incluyó un mensaje oculto que decía The Times, 3 de enero de 2009, canciller de Hacienda, a punto de hacer segundo rescate financiero a bancos, haciendo referencia al titular del periódico londinense The Times, que informaba sobre la alta posibilidad de que el gobierno británico rescatara bancos al borde del colapso. En ese momento, las inyecciones de liquidez en Estados Unidos ya habían comenzado como parte de los rescates necesarios para enfrentar la crisis financiera global del 2008. Entre los rescates más notables se encuentran los Bancos América, que recibió $45.000 millones, y el de American International Group, cuyo rescate ascendió a $180.000 millones. Hoy en día, el melodrama entre Credit Suisse y el Banco Nacional Suizo nos recuerda el contexto financiero del 2008, con pánicos bancarios, riesgo moral, intervención gubernamental, rescates y un sistema financiero fundamentalmente defectuoso. Los recientes eventos y dramas bancarios, en principio, no implican solamente argumentos bursátiles a favor del Bitcoin, sino que además implican su renacimiento en términos existenciales y fundamentales. Gracias a esto, podemos entender por qué el resurgimiento del Bitcoin es inevitable, y también examinaremos hacia qué dirección se dirigen las criptomonedas en tres aspectos. Punto número 1. La criptotormenta perfecta. Teniendo en el menú las opciones de incrementar la tasa de interés de referencia en un 0.25%, dejarla en el mismo rango o subir un 1%, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió elegir la primera opción, es decir, el incremento de 25 puntos base. Esto quiere decir que le preocupa más la inflación que lo que está pasando a los bancos. Haber dejado las tasas actual hubiera significado que la Fed está realmente preocupada por el sistema financiero a partir del colapso de Silicon Valley Bank, mientras que haber subido el federal 0.50% o 50 puntos base habría implicado que bajo su percepción el sistema bancario está en perfecto estado y que solo la inflación era un problema. Al elegir este punto medio insatisfactorio para muchos, de solo subir 0.25% las tasas, la Fed deja claro que controlar la inflación es su prioridad y que aún no hay fracturas sistémicas en la economía. Después del anuncio de la Fed sobre su incremento de 0.25%, Bitcoin bajó. Sí, en las 2 horas posteriores al informe de la Fed, Bitcoin tuvo un ajuste a la baja del 7.59%, pero dicho ajuste en Bitcoin y el S&P 500 no tuvo nada que ver con la Fed o con Powell, sino con las declaraciones de Janet, secretaria del Tesoro en el Senado de Estados Unidos, donde dejó claro que no ha considerado ni piensa aumentar el seguro a los ahorros bancarios, hoy topado a $250.000 por cada cuenta de depósito. Recordemos que una de las razones detrás del colapso de Silicon Valley Bank fue que solo el 3% de sus depósitos tenían la cobertura de seguro federal antes mencionado. Regresar a los $35.000 es una expectativa derivada desde el punto de vista técnico de la información del patrón alcista Reserve, hombro-cabeza, hombro invertido, donde al Bitcoin superar los $30.000 por BTC podría seguir tranquilamente su camino directo a la resistencia del 35.000. La misma expectativa positiva se aplica también desde el punto de vista fundamental por la actual narrativa sobre el BTC como una cobertura sistémica, es decir, Bitcoin como la mejor alternativa de inversión en tiempos de crisis financiera o cuando los bancos comerciales vayan mal y las entidades centrales se vean obligadas a inyectar liquidez con el dinero de los contribuyentes o la gente que paga sus impuestos. Bitcoin sí es una cobertura sistémica, dado que nació en una crisis y la razón de su existencia se reafirmó en esta otra crisis. Pero para que una cobertura sistémica despliegue sus funciones, para que un activo de inversión de este tipo satisfaga su rol, depende completamente del contexto financiero, que puede ser distinto en el corto y largo plazo, así como la función de un seguro de vida convencional depende de los horizontes de tiempo y de la existencia o no de un siniestro. Para que lo anterior quede más claro, hablemos entonces de la correlación intermitente entre la industria cripto y las finanzas tradicionales. El punto número 2. La correlación intermitente de Bitcoin con el S&P 500.
Bitcoin lleva en lo que va de año un rendimiento acumulado del 70%. A su vez, la capitalización de mercado de todas las criptomonedas arrancó el 2023 con 830.000 millones de dólares, para ahora haber alcanzado más de 1.2 billones, lo que representa un incremento del 5%. La variable más importante para proyectar el futuro de corto plazo del precio del BTC es el análisis de la correlación intermitente entre el Bitcoin y los mercados bursátiles tradicionales, en particular la correlación entre el S&P 500 y Bitcoin. La naturaleza intermitente de esta correlación nos permite hacer nuestras propias proyecciones o darle forma al futuro de corto plazo de Bitcoin. Por ejemplo, si vemos la correlación entre el S&P 500 y el Bitcoin el miércoles 22 de marzo, justo en el momento en que Janet Yellen confirmó ante el Senado de Estados Unidos que no tenía planes de ampliar el seguro federal contra los ahorros bancarios, podemos observar en la gráfica de cada hora una sincronicidad perfecta entre el Bitcoin y el S&P 500. Sin embargo, la recuperación del BTC en ese momento no se debió necesariamente a que los inversionistas en general vean a BTC como la alternativa máxima en tiempos de crisis bancarias, sino a la inyección de liquidez por parte de la Fed al sistema financiero por 300.000 millones de dólares esa misma semana, lo que disolvió el nerviosismo en el mercado sobre una posible fractura sistémica. En el largo plazo, se explica y proyecta el futuro de Bitcoin como una cobertura sistémica, ya que su estatus como alternativa de inversión eficiente en tiempos de crisis bancaria lo hace una opción atractiva para los inversionistas. Sin embargo, es importante tener en cuenta la correlación intermitente de la industria cripto con los mercados internacionales y cómo ésta puede influir en el desempeño de Bitcoin en el corto plazo. Punto número 3. Bitcoin como cobertura sistémica. Por consiguiente, ahora que ya hablamos del corto plazo, concentrémonos en su estatus como cobertura sistémica, luego de explicar y proyectar su desempeño bursátil o de precio. Bitcoin es un seguro, una cobertura contra los riesgos del sistema financiero. Entonces, si bien la intervención gubernamental en Estados Unidos sobre bancos que colapsaron o están en riesgo de colapsar, como Silicon Valley Bank, no merita todavía un rescate financiero auto, lo que pasó en Suiza, sí. Es decir, la adquisición por parte de UBS fue el resultado de una inyección de capital de 109.000 millones de francos suizos por parte del Banco Nacional Suizo, además de la garantía de liquidez nacional de este último por 100.000 millones de francos suizos. El franco suizo viene siendo casi lo mismo que un euro. En otras palabras, el Banco Central de Suiza sí rescató a crédito y con dinero de los contribuyentes, con el dinero de la gente en Suiza que paga sus impuestos. La suma total de dicho rescate resulta entonces en 209.000 millones de francos suizos, lo que equivale al 25% del Producto Interno Bruto de Suiza, o 24.000 francos por cada ciudadano suizo. Por favor, recapitulemos. Por supuesto, los mayores colapsos financieros en Estados Unidos desde el 2008, el de Silicon y el mayor colapso bancario de la historia de Suiza, el Credit Suisse, se debieron al riesgo moral institucionalizado y al final promovido por entidades gubernamentales como la Fed o el Banco Nacional Suizo. El riesgo moral es cuando te arriesgas porque sabes que no habrá consecuencias negativas para ti. Exacto, riesgos morales cuando una persona o grupo de personas se arriesgan a sabiendas de que las consecuencias potencialmente negativas por haber delegado no van a caer sobre ellos, pero quizás sí en otras personas que, para empezar, ni siquiera tomaron la decisión de arriesgarse. Por ejemplo, los directivos de Silicon Valley Bank tomaron la decisión imprudente o quizás hasta negligente de invertir el dinero de ahorradores en bonos hipotecarios y del tesoro de largo plazo a 10 años, porque en caso de manifestarse el peor escenario, saldría el tío Jerome Powell y su Reserva Federal al rescate, literalmente el rescate financiero con sus clásicas y mágicas inyecciones de liquidez o dólares creados a partir de aire. Lo mismo con Credit Suisse, que tenía arriesgándose o tomando decisiones negligentes desde los 90. Algunos economistas dicen que la solución a estos problemas les debe ser eso. Economistas tan célebres como Martin Wolf proponen solucionar este problema del riesgo moral bancario, dejando en manos de los bancos centrales la custodia del dinero a través de la Central Bank Digital, o CBDCs, por sus siglas en inglés, una especie de stablecoin emitida y controlada por la Fed, el Central Europeo o el Banco de México, por ejemplo. En otras palabras, dentro del contexto de la custodia del valor del dinero, ¿por qué no deshacerse a través del Bitcoin del culpable y cómplice del riesgo moral bancario? Ahí dejo esa duda, amigos. Finalmente, como siempre, si tienes alguna pregunta, no dudes en decirlo en la caja de comentarios. Tampoco olvides que puedes tener acceso a esta información y mucha más en nuestro grupo de Telegram. Te dejaré el link abajo en la descripción.
quiero pedirte que, si te ha gustado el vídeo, le dejes un like. Y si no lo has hecho aún, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas mis próximos vídeos. ¡Chao!